La no dualidad, un viaje hacia la unidad. La no dualidad es una perspectiva filosófica y espiritual que sostiene que la realidad última es una unidad indivisible, sin separación entre el yo y el otro, lo interno y lo externo. Esta visión ha sido un tema central en diversas tradiciones místicas y filosóficas alrededor del mundo, incluyendo el Advaita Vedanta en el hinduismo, el Zen en el budismo, y algunas corrientes del sufismo en el Islam y la mística cristiana. En este vídeo, exploraremos las ideas fundamentales de la no dualidad, sus prácticas y meditaciones asociadas, la perspectiva de los maestros espirituales, estudios científicos sobre la mente y el cerebro en relación con esta filosofía, y cómo estas enseñanzas pueden ser aplicadas en la vida diaria para alcanzar una mayor comprensión y paz interior. La no dualidad enseña que todos los fenómenos y entidades en el universo son manifestaciones de una única realidad subyacente. No existe una verdadera separación entre las cosas, todo es una expresión de la misma esencia. Esta idea se encuentra en el corazón de muchas tradiciones espirituales y filosóficas. En el Advaita Vedanta, Brahman es la realidad absoluta y todo en el universo es una manifestación de esta única esencia. La percepción de dualidad es vista como una ilusión, maya, creada por la ignorancia. Budismo Zen, el Zen también enfatiza la unidad de todo. Las enseñanzas de los maestros Zen a menudo apuntan a la superación de la mente dualista y la realización de la verdadera naturaleza de uno mismo como una con todo el universo. Sufismo. En el sufismo, la unidad con Dios, Tauhid, es un tema central. Los sufíes buscan la unión con lo divino a través de la purificación del ego y la realización de la unidad de todo ser con Dios. La no dualidad sostiene que la percepción de separación es una ilusión. En el Advaita Vedanta, esta ilusión se llama Maya y se cree que es la causa de todo sufrimiento. La verdadera liberación se alcanza al ver a través de esta ilusión y reconocer la unidad fundamental de toda existencia. Despertar espiritual. El objetivo de muchas prácticas no dualistas es el despertar espiritual, un estado de realización donde uno ve más allá de la ilusión de la separación y experimenta la unidad con el todo. Este despertar se describe de diferentes maneras en varias tradiciones, pero siempre implica una transformación profunda de la percepción y la conciencia. Las prácticas no dualistas están diseñadas para ayudar a las personas a trascender la mente dualista y experimentar la unidad fundamental de la realidad. A continuación, se presentan algunas de las prácticas más comunes. La meditación de atención plena es una práctica central en muchas tradiciones no dualistas. Esta técnica implica observar los pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlos ni identificarse con ellos. El objetivo es desarrollar una presencia consciente que permita ver la naturaleza transitoria de todas las experiencias y la unidad subyacente de todo. Práctica. Dedica tiempo cada día a sentarte en silencio y observar tu respiración, pensamientos y sensaciones corporales. Permite que todo surja y pase sin aferrarte ni resistirte. Con el tiempo, esta práctica puede ayudarte a desarrollar una mayor conciencia y desapego de la mente dualista. La autoindagación, popularizada por el sabio indio Ramana Maharshi, es una práctica que implica investigar la verdadera naturaleza del yo. Al preguntar repetidamente, ¿quién soy yo?, uno puede desidentificarse del ego y experimentar la conciencia pura. Práctica. Siéntate en un lugar tranquilo y pregunta, ¿quién soy yo? Cada vez que un pensamiento o emoción surja, investiga la fuente de este pensamiento o emoción sin tratar de responder intelectualmente. El objetivo es llevar la atención hacia la conciencia que observa, más allá del contenido de la mente. El estudio y la contemplación de textos sagrados que enseñan la no dualidad es otra práctica importante. Estos textos pueden proporcionar insights profundos y guiar a los practicantes en su camino hacia la realización. Textos. Algunas obras clásicas incluyen las Upanishads, el Bhagavad Gita, el Ashtavakra Gita, los sutras budistas, y las enseñanzas de maestros como Adi Shankara y Ramana Maharshi. Cultivar la compasión y el servicio desinteresado también es una práctica no dualista. Al reconocer la unidad de todos los seres, los actos de bondad y servicio ayudan a disolver la separación entre el yo y los demás. Práctica. Involúcrate en actividades que beneficien a otros sin buscar reconocimiento o recompensa.
Esto puede incluir el voluntariado, la ayuda a amigos y familiares, o simplemente ser amable y compasivo en tus interacciones diarias. El Advaita Vedanta es una de las escuelas de pensamiento más prominentes en la filosofía hindú. Fundada por Adi Sankara en el siglo VIII, esta escuela enseña que Brahman es la única realidad y que el mundo fenomenal es una ilusión. La liberación, moksha, se alcanza al darse cuenta de que el yo individual, Atman, es idéntico a Brahman. Advaita Vedanta enfatiza la importancia del conocimiento, Jotanana, sobre la ignorancia, Avidya, para alcanzar la liberación. La autoindagación y la meditación son prácticas fundamentales en esta tradición. El Zen es una tradición budista que enfatiza la práctica de la meditación, zazen, y la experiencia directa de la verdadera naturaleza del yo. Los maestros Zen utilizan historias y koans, paradojas, para ayudar a los estudiantes a romper con el pensamiento dualista y alcanzar una comprensión intuitiva de la realidad. El Zen enseña que la naturaleza de Buda, la naturaleza verdadera, está presente en todos los seres y que la iluminación puede ser alcanzada en esta vida. La práctica de zazen y la atención plena son esenciales para esta realización. El sufismo es la dimensión mística del Islam que busca la unión directa y personal con Dios. Los sufíes practican diversas formas de meditación, recitación y danzas extáticas para purificar el corazón y alcanzar la unidad con lo divino. El sufismo enfatiza el amor y la devoción a Dios como el camino hacia la realización espiritual. La práctica del recuerdo de Dios y la guía de un maestro espiritual, Murshid, son fundamentales. Ramana Maharshi fue un sabio indio que enseñó la autoindagación como el camino más directo hacia la realización de la no dualidad. Su vida y enseñanzas han influido profundamente en la espiritualidad moderna. Ramana Maharshi enseñó que el verdadero yo es la conciencia pura y que la identificación con el cuerpo y la mente es la causa del sufrimiento. La práctica de preguntarse, ¿quién soy yo?, es central en sus enseñanzas. Nisargadatta Maharaj fue un maestro espiritual indio conocido por su enfoque directo y sin concesiones hacia la no dualidad. Sus diálogos han sido recogidos en el libro Yo soy eso, que es considerado un texto fundamental en la espiritualidad no dualista. Nisargadatta enseñó que la identidad verdadera es la conciencia pura y que el ego es una construcción temporal. Sus enseñanzas enfatizan la importancia de la autoindagación y el desapego. Eckhart Tolle es un maestro espiritual contemporáneo cuyas enseñanzas sobre la presencia y la conciencia han alcanzado una audiencia global. Su libro, El poder de la hora, es una guía práctica para vivir en el presente y trascender el ego. Tolle enseña que la identificación con el ego y los pensamientos es la causa del sufrimiento. La práctica de la atención plena y la presencia consciente son fundamentales para experimentar la paz y la unidad. La neurociencia y la psicología han comenzado a investigar las bases biológicas y psicológicas de las experiencias no dualistas, ofreciendo una perspectiva científica sobre este fenómeno. Los estudios de neuroimagen han mostrado que las experiencias no dualistas están asociadas con cambios específicos en la actividad cerebral. La meditación y las prácticas no dualistas pueden afectar la estructura y la función del cerebro de varias maneras. Red de modo por defecto, Default Mode Network, DMN, la red de modo por defecto, que incluye la corteza prefrontal medial y el precúneo, está activa durante el pensamiento autorreferencial y la autoevaluación. Estudios han demostrado que la meditación de atención plena y las prácticas no dualistas pueden reducir la actividad de esta red, lo que sugiere una disminución en la autoidentificación con el ego y una mayor experiencia de unidad. Plasticidad neuronal. La investigación en neurociencia ha revelado que la meditación y otras prácticas espirituales pueden inducir cambios en la estructura del cerebro. La corteza prefrontal, en particular, puede mostrar un mayor grosor y conectividad en meditadores de larga data, lo que está asociado con una mejor regulación emocional y una mayor autoconciencia. Neurotransmisores y meditación. La práctica regular de la meditación puede afectar los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que están relacionados con el estado de ánimo y la percepción del yo. Un equilibrio adecuado de estos neurotransmisores puede promover una mayor sensación de bienestar y una disminución en la identificación con el ego.
La psicología también ha explorado la no dualidad desde varias perspectivas, investigando cómo estas prácticas pueden influir en la salud mental y el bienestar. Terapia cognitivo-conductual, TCC. Algunas formas de TCC integran conceptos de atención plena y no dualidad para ayudar a los pacientes a desidentificarse de pensamientos y emociones negativos. Esto puede ser particularmente útil en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Terapia de aceptación y compromiso ACT es una forma de terapia que se enfoca en aceptar pensamientos y emociones en lugar de luchar contra ellos, y comprometerse con acciones alineadas con los valores personales. Este enfoque puede ayudar a las personas a experimentar una mayor flexibilidad psicológica y una menor identificación con el ego. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) es un programa basado en la meditación de atención plena que ha demostrado ser eficaz en la reducción del estrés y la mejora del bienestar. La práctica de la atención plena puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor conciencia y aceptación, reduciendo la identificación con el ego y fomentando una sensación de conexión con el todo. El Advaita Vedanta es una de las escuelas filosóficas más prominentes dentro del hinduismo. Fundada por Adi Shankara en el siglo VIII, esta escuela enseña que la realidad última, Brahman, es la única realidad y que el mundo fenoménico es una ilusión, Maya. La liberación, moksha, se alcanza cuando uno realiza la unidad de Atman, el yo verdadero, y Brahman. Advaita Vedanta enfatiza que la ignorancia, avidya, es la causa del sufrimiento y que el conocimiento, jotanana, es el camino hacia la liberación. La autoindagación y la meditación son prácticas fundamentales para realizar esta unidad. El Zen es una tradición budista que se centra en la práctica de la meditación, zazen, y la experiencia directa de la verdadera naturaleza del yo. Los maestros Zen utilizan historias, koans, paradojas, y la meditación silenciosa para ayudar a los estudiantes a romper con el pensamiento dualista y alcanzar una comprensión intuitiva de la realidad. El Zen enseña que la naturaleza de Buda, la verdadera naturaleza, está presente en todos los seres y que la iluminación puede ser alcanzada en esta vida. La práctica de zazen y la atención plena son esenciales para esta realización. La práctica de la no dualidad puede mejorar significativamente tus relaciones interpersonales. Aquí hay algunas maneras de aplicar estas enseñanzas en tus interacciones con los demás. Escucha activa. Practica la escucha activa prestando atención plena a la persona con la que estás hablando. Esto significa escuchar sin interrumpir, juzgar o pensar en tu respuesta mientras la otra persona habla. Esta práctica fomenta una conexión más profunda y auténtica. Empatía y compasión. Cultiva la empatía y la compasión al reconocer la unidad fundamental de todos los seres. Esfuérzate por entender las perspectivas y sentimientos de los demás y responde con amabilidad y comprensión. Comunicación asertiva. Comunica tus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa. La comunicación asertiva ayuda a construir relaciones saludables y a resolver conflictos de manera constructiva. La presencia y la atención plena son aspectos fundamentales de la práctica no dualista. Aquí hay algunas maneras de integrar estas prácticas en tu vida diaria. Práctica de la respiración consciente. Dedica unos minutos cada día a enfocarte en tu respiración. Inhala y exhala conscientemente, prestando atención a las sensaciones físicas y al flujo de aire. Esta práctica ayuda a centrar la mente y a cultivar la presencia. Meditación diaria. Incorpora la meditación en tu rutina diaria. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y observa tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. La meditación regular puede ayudarte a desarrollar una mayor autoconciencia y a experimentar la unidad. Atención plena en las actividades cotidianas. Practica la atención plena en tus actividades diarias, como comer, caminar o lavar los platos. Mantén tu atención en el momento presente y observa las sensaciones y experiencias con una mente abierta y receptiva. La no dualidad ofrece una visión profunda y transformadora de la realidad, invitándonos a ver más allá de la ilusión de la separación y a experimentar la unidad fundamental de toda existencia. A través de prácticas como la meditación, la atención plena, la autoindagación y la compasión, es posible trascender las limitaciones del ego y acceder a un estado de conciencia más expansivo y conectado.
Integrar estas enseñanzas y prácticas en la vida diaria puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar y nuestras relaciones, promoviendo una mayor paz interior y una conexión más profunda con los demás y con el mundo que nos rodea. La no dualidad nos recuerda que, en última instancia, todos somos parte de una misma esencia y que el viaje hacia la unidad comienza con cada uno de nosotros.